Regresamos a Conexión Ciudadana, continuamos con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, quien es mediador número 1 certificado del Distrito Federal. Nos está instruyendo acerca del Congreso Mundial de Mediación que se celebró en Génova, Italia. ¿Cómo es que fuimos a ese congreso? ¿Usted va representando México? No a México, sí, sino en este caso a la mediación notarial mexicana, ¿no? Me conceden el favor de representar a México en esa área. Y te decía que no es México porque hay distintos estados y distintos grupos que presentan ponencias y enriquecen entonces la presentación mexicana. Por ejemplo, la mediación penitenciaria. Tú te dices, ¿cómo? ¿Hay mediación en los cerezos, en los centros de rehabilitación? Pues sí, porque fíjate, qué interesante, la gente va a vivir ahí 40 años de prisión, 30, 25, 10, los que quieras, pero va a estar ahí recluido. Y entonces los problemas que hay con esas personas que además son muy violentas, tan son violentas que están en prisión, pues eso puede ocasionar pérdida de vidas humanas, etcétera, ¿no? Entonces se logró entender que esas personas quieren vivir en paz dentro de la prisión donde están confinados por 30 años. Y entonces ellos mismos quieren conocer cómo es que se pueden establecer relaciones humanas más positivas para no llegar a las lesiones o al homicidio. Y entonces se han tenido tales resultados entre pares, es decir, se instrumenta dentro de la prisión y se califica o se instruye a los reclusos mismos y ellos son los que van a hacer la mediación. Bueno, pues esto, haz de cuenta que está exportado a Europa y en esas circunstancias, en este momento, nosotros hemos logrado permear esta mediación penitenciaria en Europa y están fascinados con una cosa que no se les había ocurrido a nadie, ¿no? Por supuesto, pero que se está llevando a cabo en Sonora, en Hermosillo y en Yucatán, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, es importantísimo cómo se van creando este tipo de avances en la mediación. Antes de irnos a corte estábamos hablando de una pareja que está teniendo una mediación en línea, por llamarlo de alguna forma, cada quien en un lugar diferente, poniéndose de acuerdo cómo van a, o qué es lo que va a regir, qué ley va a regir esa mediación. Entonces, también ahí hay un cambio drástico utilizando la tecnología para avanzar sin que tenga que haber mayores costos. Seguimos reduciendo costos con esto. Ah, por supuesto, pero una premisa de la cual se parte es que entonces los países europeos todos están en la mediación. Si yo estuve en un congreso internacional en Grecia, ¿no? En Atenas, al principio del año 2000, al principio del siglo XXI, ya todos los países europeos están en la mediación, especialmente en la mediación comercial y especialmente en la mediación familiar. Entonces, pues si todos los contratos van a ser interpretados de tal manera que se pueda lograr una finalidad que es evitar el conflicto, bueno, pues entonces se ha avanzado espectacularmente en el mundo a partir de esta nueva manera de enfocar los conflictos humanos, ¿no? Entonces, ahorita se está poniendo en manos de los expertos en los conflictos toda la tecnología para lograr aproximar a las personas que están en conflicto para que sus diferencias, sus distintos puntos de vista lo resuelvan y además se logre el cómo instrumentar este acuerdo. Entonces, se han uniformado, que es los criterios a nivel mundial para poder lograr que estos acuerdos surtan sus efectos. Una buena mediación en realidad
no va a desembocar después en los tribunales, porque los propios mediados encontraron que la mejor solución de su problema es lo que pactaron. Entonces ellos mismos se interesan en que se cumpla. Ya llegan a un acuerdo y en este caso también estamos viendo que simplifica costos. México está proponiendo también diferentes tipos de mediación, como lo que nos hablaba de la mediación penitenciaria. Por ejemplo, mira, en este momento tú has oído hablar de los juicios orales, etcétera, ¿no? Bueno, pues mira, la unidad o la unificación entre la justicia restaurativa y la mediación es impactante. Por un lado, vamos a ver que tú me haces un daño en mi casa porque tu tanque de gas estalló y se rompieron todos mis cristales y mi comedor. Bueno, a mí no me interesa meterte a la cárcel. ¿Tú crees que voy a meter una preciosidad así a la cárcel? Claro que no. Pero entonces lo único que quiero es que me repares mi daño. Entonces, repárame el daño. Todo hecho del hombre que causa daño obliga al causante, ya no al culpable, a repararlo. En la mediación no se buscan culpables, somos corresponsables y lo único que quiero es que me restituyas el daño que me hiciste. Esa cultura de responsabilizarte por el daño evita las cárceles y evita que el conflicto se ahonde más. Nos simplifica la vida, el proceso, el tiempo y es El desgaste personal. una forma alternativa de solucionar los problemas. ¿Por qué alternativa? Porque durante todos estos siglos solamente el tribunal es en la heterocomposición, es el único que puede resolver los conflictos porque es el único que está autorizado por la ley. Pero se cambia el artículo 17 de la Constitución, se dan estas posibilidades alternativas y entonces desde un principio pues vamos a resolver los conflictos dialogando. Entonces hay que aprender a comunicarnos. Y mira que ha cambiado el paradigma, en lugar de decir, hablando se entiende la gente, escuchando se entiende la gente. Vamos a escucharnos. En este caso, ya estuvo usted en el Congreso Mundial de Mediación y después está el Congreso Nacional de Mediación. ¿Cómo está México? ¿Quiénes participan en México? ¿Todos los estados forman parte o todavía hay resistencia? No hay resistencia, ¿eh? En realidad estamos en el 12º Congreso Nacional de Mediación, vamos al 13º Congreso, estamos en el 2014, prácticamente a principios del siglo empezamos con la mediación. Mira, todos los estados prácticamente tienen mediación, los únicos que no tienen es Sinaloa, es Guerrero y es Morelos, pero están a punto de abrir su centro de mediación, están convencidos, no hay un punto de vista opuesto, solo que no han tenido la oportunidad de optimizar sus recursos y planificar sus centros de mediación. Entonces van de todo el país, sí, efectivamente, van de las universidades, porque ahora ya hay por primera vez clases de mediación, materias en las facultades de Derecho, que es una novedad porque durante mucho tiempo se educó al abogado para ser un litigante, un feroz defensor de su cliente, aunque no tuviese la razón, y entonces van a ver quién es el culpable, y si tú buscas a los culpables ahí no hay solución. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón, sino cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Esa transformación hace que entonces existan en todos los tribunales de todo el país centros de justicia alternativa y en esos centros hay mediadores públicos. Y aparte hay ahora la novedad de que hay mediadores privados certificados. ¿Y por qué vas a ir con un mediador privado? Si el mediador público es gratuito y además es una parte del Tribunal Superior de Justicia. Pues porque hay otros elementos, como por ejemplo la confidencialidad. El mediador público no... Sí lo tiene. Sí lo tiene, nada más que tú no puedes impedir que el paparazzi entre a la audiencia del juzgado. Entonces, ¿cuántas veces
fulano de tal hubiera querido que su asunto se resolviera en tal privacidad que no se supiera en la sociedad del lodazal que estaba ventilándose dentro de su familia, ¿no? Y hemos visto casos dramáticos, realmente dramáticos, en donde personajes importantísimos pues se embarran su vida o echan por la borda todo su prestigio por no cuidar esto de la confidencialidad, que por cierto, en otras materias es muy delicado. Si por ejemplo de repente sale un periodista y ya ganó el juicio fulano de tal y obtuvo 200 millones de pesos, pues al día siguiente es secuestrable. Se van a secuestrar a su hijo. A ver, entonces, yo tengo un problema, un desacuerdo, tengo el acceso, lo puedo buscar en los tribunales al mediador, si no tengo problema en que se haga público, o puedo buscar el privado, pero No. ¿es así? Vamos a hacer. En el derecho, es decir, en las audiencias, en los juzgados son públicos. Entonces, pues alguien puede entrar, un periodista o muchos periodistas. Pero en la mediación no. En la mediación se rige bajo el principio de confidencialidad, entonces la reunión de los mediados ni siquiera se levanta acta, ni siquiera se levanta hasta que no llegues al final del convenio, y ese convenio tiene su secrecía especial, pero es más secreto todavía si lo haces al mediador, el mediador privado. Ahora bien, el mediador público es excelente, sin embargo, hay algo especial en la relación humana. Mira, si tú ves a una mamá y le dices, ¿cómo está tu hijo? Bien, pero fíjate que no lo... Te voy a recomendar a mi pediatra. Y se adjudica la propiedad, es mío, mi pediatra. Porque quieres ir no con cualquier pediatra. Si tu papá está enfermo del corazón, lo vas a llevar con el mejor cardiólogo. ¿A juicio de quién? Pues del prestigio que tiene en la comunidad. Entonces no vas a ir con el médico del Seguro Social para que pases al cubículo 55. No. Quieres a fulano de tal con cuáles características. Eso se llama intuito persona. Tú quieres a un médico personal, igual a un mediador. Pues ahí lo tienes, el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, mediador número 1 certificado del Distrito Federal. Interesantísimo este tema de la mediación, ya lo sabe, hay una forma diferente, alternativa de solucionar sus conflictos. Yo le agradezco mucho que nos haya recibido, que haya estado aquí con nosotros, ilustrándonos sobre este tema y además informando a todo nuestro teleauditorio. Muchas gracias, doctor. Me gustaría informarte después con detenimiento este gran problema que son los créditos hipotecarios de las personas que de repente ya no pueden pagar y en lugar de ser demandados pueden arreglarse a través de una mediación. Ese sería el próximo tema. Pues ahí lo tiene, quítese de problemas, podemos reducir tiempos y costos a través de la mediación, es una forma alternativa. Yo soy Rosy Velázquez, regresamos a Conexión Ciudadana con más información.